Nuevo episodio de este podcast en Vive y te amenacé que íbamos a crear algo, pero no íbamos a crear cualquier cosa, íbamos a crear una forma en la que tú dejes de sobrevivir en tu vida. Y eso, dicho así de primeras, parece casi casi como una fantasía, pero te puedo asegurar que la persona, el protagonista que viene hoy a poder hablar con nosotros, tiene un gran crecimiento en desarrollo personal y profesional y nos va a dar pinceladas para que podamos crearnos. ¿Y por qué? Porque acaba de escribir un libro. Bueno, venga, otro. Este no es el primero y algo intuye que no va a ser el último. Te los voy a leer porque ya le has escuchado, creo que al menos en dos ocasiones en este podcast conmigo. Factor H, La fuerza de la ilusión, Cómo entrenar a tu mente, Salta contigo, que no me quiero olvidar ninguno, y además Esencial. Creo que fue el último libro que estuvimos hablando aquí. Y ahora viene con un nuevo libro y yo te lo voy a enseñar. Luego te digo quién es, pero primero te enseño solo la portada y el libro. ¿Te parece? Fíjate. ¿Lo veis? Pues le tenemos ya por ahí, ahí puesto. Crearte, despierta tu poder creativo. Y cómo no, con ese tipo de portada y poco más, solo podíamos tener a una persona con nosotros. Y él es, como no, Fernando Botella. Muy buenas, Fernando. Hola Rosa, hola a Ahora todas. ya sí enseñándole entero, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Un placer estar contigo de nuevo aquí para hablar de crearte. Voy a empezar a preocuparme con vos, porque la Dígame. última vez que grabamos un podcast volvías a estar afónico. Voy a empezar a preocuparme como médico que no voy a poder conseguir evitarlo. Vas a tener que dejar de dar tantas conferencias. Me ha pasado las dos veces. No suelo estar así, pero me ha pasado las dos veces contigo eh, y no suelo tener este problema, la verdad. Y es por un virus. Es que he estado la semana pasada con el famoso virus este que está fastidiando, un rinovirus. Bueno, porque me hice las pruebas de COVID y de todas esas cosas. No tenía nada, era un rinovirus normal, pero que por lo visto afecta a la laringe y te deja cogido. Y ahí Me voy estoy saliendo ahora ya, ¿eh? En el fondo voy a creerme esa parte más científica del mundo porque no creo que sea que me tengas miedo, que somos muy buenos amigos. No. Y he dado muchas conferencias. Esta semana he estado dando tres conferencias con esta voz, incluso peor. Ay, madre. Nuevo libro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde, Fernando? Bueno, fundamentalmente, respondiendo a esas tres preguntas que me has hecho, hay una respuesta única, yo creo que lo une, que es bueno, pues para no vivir en piloto automático y para salirnos un poco de la idea de que no podemos ser autores de nuestra propia vida. Yo creo que sí, todos vosotros los que estáis y seguís este podcast de Rosa Montaña lo sabéis, debemos de construir nuestra obra más importante, ¿no? Y a mí me gusta la palabra construir, ¿eh? No solo crear, también ser autor, ser artista de nuestra propia obra más importante, decía, que es nuestra propia vida. Y fundamentalmente eso es el para qué, ese es el propósito de este libro, con muchas ideas que son, ahora iremos hablando, pero que de alguna forma van apareciendo de diferentes que nos afectan en lo cotidiano, pero el objetivo final, el endpoint, el propósito último es eso, dejar de vivir en piloto automático, y pensar que cuando tenga este libro en mi mano, no sea solo un libro, sino sea un modo de reflexionar, de cambiarme, una invitación a, a dejar de ser, bueno, pues de alguna forma espectador de mi propia vida para pasar a ser protagonista. Puede sonar un poco redundante, pero ahora todavía en el siglo XXI, en este 2026 que estamos consiguiendo grabar este episodio, la gente todavía tenemos que recordarles que son los constructores de su propia vida para no tener que vivir en piloto automático. Yo estoy, vamos, completamente convencido, por varios motivos. Un motivo porque en gran medida en el mundo de la empresa y en el mundo del crecimiento personal es a lo que me dedico yo casi todos los días. Realmente ayudar a la gente a descubrir que hay otras alternativas a lo que están viviendo o haciendo en diferentes mundos y en diferentes lugares, ¿no? La gente muchas veces tenemos, las personas, tenemos como tres palancas que son freno de que realmente dejemos de vivir en piloto automático. Hay más, pero para mí hay tres que son fundamentales, ¿no? Una, el decir, ya lo haré, ahora no tengo tiempo. La excusa del tiempo que nos tiene atrapados y ya llegaré, ya lo haré, ya tendré otro momento, ya. Y claro, nunca terminas haciéndolo, ¿no? Y así hay de gente atrapada en su propia gestión de su propio tiempo. Y cuando no ponemos tiempo, no ponemos foco, como tantas veces hemos hablado, y las cosas no pasan, ¿no? Esa es una de ellas. Otra, y si, pero en lugar de como propuesta creativa a la pregunta, como propuesta de miedo, ¿no? Y si me pasa esto, y si pierdo algo tal, y si pierdo lo que tengo ahora, el sentido de pérdida que genera una tristeza mental horrible y que no te ayuda a relacionarte bien con la incertidumbre. Entonces la propia incertidumbre te paraliza,
y es la segunda palanca freno, ¿no? Y hay mucha gente que tiene absoluto miedo a los lugares y a los momentos de incertidumbre, y es la incertidumbre realmente lo natural, ¿no? Y donde tenemos que vivir, ¿no? Y que vosotros trabajáis muy bien, ¿no? Con tu proyecto, Rosa. Y el tercero es que, claro, es que hay que trabajarse el talento. Es que hay que crecer en conocimientos, en talento, para poder hacer uno, muchas veces, eso que pretende hacer, no solamente viene por propia inspiración, ¿no? O por propia idea de decir que si quiero puedo, que eso es una falsedad absoluta, ¿no? Entonces, claro, hay que currárselo mucho en términos de talento, ¿no? Y yo creo que estas tres grandes palancas, tener que enfrentarse a gastar energía porque hay que crecer en talento, porque hay que gastar energía enfrentándose a la incertidumbre, que es lo natural, y porque hay que gastar energía para ponerlo en el tiempo que te corresponde, que es ahora, pues entonces hay muchísimas personas que claro que siguen viviendo, yo te diría que la mayoría, me atrevo a decir, ¿no? En piloto automático. Intuyo que esta conversación va a dar para mucho, pero yo ya no puedo más. ¿Cómo sustituirías tú la frase de si quiero, puedo? Porque es verdad que para poder conseguir crear algo tienes que creer en ello y si no crees que tienes la capacidad de poder hacerlo, no va a llegarse nunca. Puede ser que el significado sea que solo con querer no es suficiente y tenemos que conseguir estrujar ese tipo de construir el talento, conseguir hipertrofiarlo. ¿Desde dónde parte tu frase de querer solo no es suficiente? Parte desde dos puntos de salida. Uno es el que tú has explicado ya ahora muy bien, Rosa, y es que es necesario querer para poder, pero no suficiente. Es decir, si no quieres no va a pasar, te vas a auto boicotear y te vas a poner tu mogollón de problemas, ¿no? Y también vas a encontrar a otros y vas a buscar a otros que te hagan efecto imán y te creen situaciones de creer que no puedes. Entonces, Ujú. querer va a ser fundamental, pero no va a ser suficiente. Ese es un punto de partida. Y el otro punto de partida es saber lo que quieres. Yo en el libro lo pongo en la primera página y lo explico de esta forma. Una gallina que pone huevos vio un huevo de avestruz. Y al ver el huevo de avestruz, ella quiso poner un huevo de avestruz, pero nunca pudo poner un huevo de avestruz. Lo que debería de haberse concentrado es poner su mejor huevo, que es un huevo de gallina. Y hay mucha gallina queriendo poner huevos de avestruz. Y claro, cuando una gallina quiere poner un huevo de avestruz, jamás tiene un punto de partida equivocado, va a poder. Lo que sí que puede poner es sus mejores huevos y elegir cómo quiere hacer sus huevos, ¿no? Entonces hay un punto de partida también que saber dónde está uno y qué es lo que uno realmente puede hacer, no en el sentido de límites, sino en entender que todo lo que uno puede crear o todo lo que uno quiere crear, no puede crear. No todo lo puede crear. Pero Pero saber que hay mucho por crear y que en la vida de uno, aunque hayan fronteras, no hay límites. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Hay fronteras que te impiden realmente hacer ciertas cosas, son normas de tu propia vida, y de la vida en sí mismo, pues por poner una metáfora, es como en el fútbol, no se puede coger el balón con la mano, hay reglas, pero hay jugadores que son más creativos que otros, y hay jugadores que juegan con un tipo de jugadas y otros con otro tipo de jugadas. Entonces, saber realmente dónde puedo aplicar mi capacidad creativa, constructiva de mi propia vida, ¿no? Esto es muy importante. comencé ya a leer el libro que me ha llegado solo hace 24 horas, por lo tanto todavía no he podido conseguir absorberlo todo. Te soy sincera, pero ya te devolveré. Y justamente ese mensaje sí le leí. Y fíjate que me llevó a tu último libro, no al último, al penúltimo, del último que habíamos hablado, a Esencia. Y cuando entendí lo de la gallina, el ejemplo, dije, ya macho, pero es que en ese sentido no puede poner huevos de avestruz porque no ha entendido que la esencia de ella es ser una gallina. Y Claro. entonces el problema es que a veces a lo mejor podemos querer cosas que van no fuera de nuestros límites. Es que si no nos conocemos a nosotros, si no conocemos nuestra esencia, vamos a estar siempre en el deseo de lo que no vamos a poder conseguir llegar. O sea, si yo quiero ahora medir 1,90, por mucho que quiera, yo ya dejé de crecer, puedo encoger, pero crecer yo ya he dejado de crecer por muchos alargamientos. ¿No tendría que ver ese sentido con ese libro que construiste antes de entender esencialmente cómo somos y conocernos primero antes de tener que crear algo? Totalmente, Rosa. Yo le he llamado fronteras y lo he diferenciado de límites, no por una cuestión lingüística solamente, sino conceptual, que es la que tú acabas de explicar ahora. Es decir, nosotros tenemos fronteras. Yo no puedo en estos momentos volver a tener 20 años, o sea, o no puedo hacer algo que tendría que haber hecho en otros momentos de mi vida donde no eran fronteras, porque ahora dentro de mi esencia no cabe, ¿no? Utilizando el lenguaje que tú estás diciendo de mi libro anterior, ¿no? Y de ese concepto.
esta es la diferencia con límites. Yo lo que no debo de ponerme es límites. Y yo me pongo muchas veces muchos límites porque esos límites me van a impedir que dentro de lo que sí puedo conseguir no me mueva, no me ponga en movimiento, no haga que las cosas sucedan. Entonces, claro que sí, que es eso lo que tú comentas. La metáfora o el cuentecito de la gallina lo que viene a decir es que hay fronteras para una gallina, que no va a poder poner huevos de avestruz, pero que, no tiene límites con sus huevos puede hacer maravillas, y es donde tiene que poner el foco, sin Ahí ninguna es duda. donde hipertrofiar, que conociéndonos nosotros, que no nos marcáramos ningún límite desde el querimiento, convenciendo nuestras fronteras. Eso Oye, es. yo quiero investigar un poco más porque soy curiosa. Mm. ¿Cuáles no van a ser tus límites porque reconoces tus fronteras? ¿Qué vas a hacer con este libro? Bueno, con este libro, mira, fundamentalmente es que esto, Rosa, alguna vez ya te lo he contado, ¿vale? Pero te lo voy a contar con este libro desde otro punto de vista. No te va a sonar a nuevo, ¿eh? Pero es que sí que me importa lo que te voy a decir. Este libro lo he escrito para mí. Es que casi todos los libros los escribo para mí. Suena muy egocéntrico y suena feo contarlo así, pero sé que estoy en un entorno donde lo puedo contar así, porque sé que se entiende lo que quiero decir. No, porque no lo digo desde el ego, y además porque ya vamos a segunda edición, hay mucha gente que lo está leyendo, o sea, la primera edición se ha agotado, estoy feliz, quiero decirte que no es verdad, lo escribo para que el mundo lo lea, ¿vale? Pero es una forma de explicar la pregunta que me has hecho. Ujú. Em, yo no quiero dejar de crear mi vida. Ahora que ya estoy un poquito más mayor, que tengo otras cosas que hacer, que estoy pensando en que no me voy a jubilar nunca, que tengo unos criterios vitales sobre mi propia identidad y todo lo que está alrededor de mi identidad profesional y personal. Me tuve que contar muchas cosas de las que he puesto en el libro para que lo lea otra gente. Gente que le apetezca esto, ¿no? Si le puedo ayudar, fantástico, ¿no? Entonces, una de las cosas, te voy a contar de diferentes criterios, ¿vale? Esa pregunta, Rosa, pero una de las cosas que quería era escribirme a mí mismo lecciones de vida para este momento de vida mío. Entonces, Ujú. ahí hay mucho recorrido que tengo yo también que reflexionar y que me traigo a mí mismo ese autoconocimiento y a esa mejora profesional y personal mía, ¿no? Y cuestionarme algunos aspectos también. La segunda cosa importante es que en este año he tenido una nieta. Y esto que no os importa nada, ya lo sé, pero para mí sí que ha sido importante. Y una nieta me ha descubierto, y surge con Crearte, por eso mi nieta está en el libro, ¿no? Con un efecto que se llama el efecto Shaoxin, no lo desvelo, pero si alguien lo quiere leer, lo verá al principio y al final del libro. Y el efecto Shaoxin, que es una palabra china que viene a referir de alguna forma que el ser humano está en continuo estado de aprendizaje y que tiene un halo o un círculo abierto a lo nuevo que le llega, ¿no? Pues ostras, tener una nietecita ya de 2 años y medio que me está dando unas lecciones espectaculares, dije yo para mí mismo con 65 años, hostia, estate atento que se te están escapando un montón de cosas. Ujú. Y eso tiene mucho que ver con algunos de los conceptos que cuento en el libro, ¿no? El tercer elemento, luego te contaré dos sociales muy rápidos, pero el tercer elemento también es muy importante para mí, porque el tercer elemento es que sigo siendo un observador de la sociedad, de lo que observo fuera, en las empresas en las que trabajo, en los círculos en los que me muevo, con los amigos con los que me rodeo. Entonces me di cuenta de que hay mucha gente que está en esa situación, que creo que el libro le va a ayudar mucho a plantearse, a cuestionarse realidades nuevas, ¿no? Ante su situación, ¿no? Y observar eso repetitivamente en el día a día también me atrae el ahora, y es lo que viene socialmente, difundirlo, ¿no? Entonces, pues me voy a meter 22 sesiones de presentación por toda España. Ojalá que pueda haber una 23 en Valladolid, te lo digo aquí públicamente, pero 22 sesiones en toda España. Voy a estar en Barcelona, en Cádiz, en Málaga, en Murcia, en Valencia, en Alicante, en un montón de sitios. Voy con 6 músicos en directo, con actores, un montaje de estos de la leche. Esta música además es música que tiene que ver, que está conectada con el mundo de New Orleans, y voy con saxo, trombón, trompeta, o sea, clarinete. Voy a montar un festival, ¿no? Pero con un criterio, más allá del show, que la gente salga de ahí diciendo qué momento estoy viviendo y qué momento debo de crear, ¿no? Y esa forma de expandirlo también es muy chula. Y el otro tema social es que este libro, los beneficios del libro, todos los que yo compro, que son muchos,
para dar a mis clientes, etcétera, y todos los derechos de autor y todo donde el libro esté, todo va a ir a la Fundación Aladina, Ujú. que todo va destinado a la Fundación Aladina, todo, todo, todo. De hecho, toda la gente que venga a las presentaciones del libro se llevarán el libro gratis, no van a tener que comprarlo esta vez. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer todo lo posible para que todos los beneficios del libro, todo, en términos de beneficio, no solo de derechos de autor, eh, no se queden en la distribución, sino que vayan a una fundación, que sabéis que es la fundación que se encarga de ayudar a los niños que están con cáncer en los hospitales, niños y adolescentes, y me conecta mucho con eso también. Tiene que ver con lo que te he contado de mi nieta, que no tiene ninguna enfermedad de momento, gracias a Dios, pero me conecta mucho con el mundo infantil y con todo lo que quiero intentar ayudar, ¿no? En la medida que pueda, yo no puedo hacer mucho más, pero ayudar a ellos, ¿no? Y todo esto, pues, es un vuelco de lo que hacia dónde va a ir crearte, ¿no? De hecho, Paco seguro que estará encantado de conseguir recibir todos esos fondos y permitir que este libro se conecte todavía muchísimo más. Oye, ¿cuál es ese capítulo que más te ha costado escribir para recordártelo a ti? Bueno, hay varios, Rosa? Hay varios. Ahora en estos momentos, hoy, por la mañana, si tuviera que destacarte uno, hay un capítulo que se llama Las necesidades innecesarias. Ujú. Yo creo que todos tenemos necesidades que son innecesarias. Muy bien. Y ese capítulo me ha gustado ahora en estos momentos destacártelo en esa pregunta que me haces. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Pues la necesidad de tener que ser conocido. Pues qué estupidez. Es que no tiene ningún valor. Entonces, por contarte una, ¿eh? Tampoco me sé todas de memoria. Tendría que coger el libro y mirarlo, ¿no? De hecho, Pero hay un montón pero, de necesidades que son tan estúpidas en el ser humano. pero encaja, ¿eh? Fíjate, ayer escuchaba a Ariel Berlosky una frase que me quedó impactada. De hecho, iba caminando, ¿no? En esta parte ahora, es que no te contaba, ahora estoy con boxeo, entrenamiento, andando todos los días mis pasos, ¿sabes? Dándole mucha caña en esa parte de crear cosas y pasos diferentes. Y hubo una frase que me impactó muchísimo y es, liderar no es tener seguidores, es tener sucesores. Claro, sí, sí, Y me pareció brutal, que va un poco en la necesidad de lo innecesario. O sea, claro. porque necesitamos gente que nos siga en vez de gente que nos suceda, ¿no? O sea, y a lo mejor tampoco nos necesitamos. A lo mejor simplemente deberíamos de soltar y quedarnos ahí. Sí. En el factor H, yo escribí, hablando sobre liderazgo, que liderar no es crear seguidores, es crear líderes. Porque en realidad, cuando hablas de sucesores, lo importante es que tú estés trabajando para que la gente sea líder. Ujú. Incluso aunque no tenga equipo. Y este libro también tiene mucho que ver con liderar tu propia vida, ¿no? Pero yo me quedaría con ese capítulo, ¿no? De necesidades innecesarias. Otra, por ejemplo, ¿no? La necesidad de querer tener razón. O sea, esa es otra. O sea, ¿no sabes el daño? Pues sí lo sabes. Los que estáis en este podcast sí lo sabéis. Pero el daño que hace la necesidad de querer tener razón, ¿no? Entonces yo creo que hoy me quedaría con ese capítulo. Hay otro que también me gusta mucho, ya que me has dejado esta pregunta, te voy a decir dos, ¿vale? Que se llama Arquitectos de Humo. Dale caña, eso Y desarrolla. ese es muy chulo, ese es muy chulo. Porque, mira, solamente hay que entrar en Instagram y ya lo puedes ver. No hace falta que te explique más, ¿no? Hay arquitectos de humo por todos los lados, ¿no? Gente que habla de lo que no sabe, gente que intenta ser, bueno, pues eso, esa necesidad, ¿no? De ser conocido a través de hacer o decir estupideces, ¿no? Que no son expertos en nada, pero que se hacen ser conocidos por todo. Y hay tal cantidad de arquitectos de humo en el mundo en estos momentos que, en fin, yo ya hasta me río un poco de eso, porque ya ni me molesta. Hubo un momento en que me molestaba, ¿no? Porque no sé ni por qué razón me molestaba, porque no tengo ningún derecho a que me moleste, pero me molestaba un poco verlo, ¿no? Pero ahora ya ni eso. O sea, ya me parece hasta gracioso, ¿sabes? Y hay muchos arquitectos de humo, ¿no? Y se pueden ver, ¿no? Gente que se levanta por la mañana, ¿no? Y se pone una taza de lo que sea, de café o de té o tal, y se abre el Instagram en batín contando un montón de cosas que a nadie nos importan. Es que no nos importa a nadie. Pero ahí están, ahí están. Bueno, Entonces, piensa que bueno, aquellas personas que sobreviven y que no tienen ningún tipo de misión ni propósito, o sea, muchos ya, de ellos están con el batín porque escuchan miles y miles y miles de reproducciones. totalmente, Eh, totalmente. contando. Pero bueno, es por decirte dos, ¿no? Pero yo creo que en realidad casi todos los capítulos van un poco destinados también a cuestionarme yo algunas cosas sobre mi propia vida, ¿no?
¿Hay Entonces, ahí soluciones estoy. propuestas ante estas propuestas de capítulos inesperados? O sea, de, por ejemplo, en Arquitectos de Humo, ¿haces algún tipo de referencia de cómo se podrían conseguir evitar o que no te molesten? O, no sé, que cómo es quitarles directamente una licenciatura nunca ejecutada. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, en este libro, Rosa, es un libro que tengo que decir que como tiene mucha reflexión desde esta perspectiva que os estoy contando, no lo he orientado, salvo en los capítulos dedicados a la creatividad y a Ujú. elementos de creatividad, ¿vale? No lo he dedicado a hacer muchos consejos ni muchas propuestas, tipo de herramientas, ¿eh? Salvo herramientas creativas, procesos creativos. Ahí sí que hay capítulos donde ayudo a cómo trabajar la creatividad, etcétera, en términos profesionales, pero también personales para muchos aspectos vitales, ¿no? Ahí sí. Pero en capítulos, por ejemplo, como este de arquitectura de humo, etcétera, juego un poco con la sorna, la ironía, dejo un poco al lector que sea él el que realmente se cuestione cómo se enfrenta a esas situaciones y cómo quiere enfrentarse, ¿no? Pero he pasado, mmm, te diría que de una forma elegida, decidida, de ponerme a hacer un listado de consejos. Ujú. Solamente he dado recomendaciones en algunos capítulos que tienen que ver con crear una vida desde la artesanía de la propia vida, crear una vida que sea una vida abierta a lo que tú necesitas. Y ahí sí que doy una serie de consejos o de recomendaciones, de fórmulas y en la parte de creatividad. Pero en los capítulos más de reflexión, de necesidades innecesarias, de humo, etcétera, pues lo que hago es dejarlo un poquito a que el lector pues empiece a reírse de ello también, ¿no? O tome decisiones de dónde tiene que poner su mirada, su foco, su energía y dónde quitarla. Porque eso es lo importante. ¿Dónde quitarla? Sé que eres una persona muy cooperativa. ¿Vas a co-crear conexiones y vínculos que me parecen necesarios e imprescindibles dentro de los negocios con otras personas que también crean, que a lo mejor estén en ese proyecto para multiplicar esos resultados y que podáis tener ciertas colaboraciones? Voy a intentarlo, estoy en ello, Rosa? Estoy en ello. Pero antes de crearte, incluso, simplemente con la propia filosofía de lo que está detrás del libro, también desde Esencial ocurrió en el otro libro. Estoy en ello. O sea, es que creo además que no solamente se potencia, sino que se exponencia. O sea, yo creo mucho en la exponencialidad, también puede ser negativa para otras cosas, pero en la exponencialidad positiva, ¿no? Y creo sinceramente que en la medida... De hecho, es curioso porque en muchas de las zonas donde voy a presentar el libro, el objetivo que tiene la presentación del libro, que de hecho ya os he dicho que ni lo voy a vender allí, o sea que se lo va a llevar la gente gratis, el sentido que tiene es conectar, es generar vínculos entre diferentes sociedades o organizaciones o profesionales o tipología de perfiles diferentes de personas. Depende en cada caso, porque cada caso es muy particular, ¿no? De cada zona. Pero ese es el objetivo que tengo. Ujú. Porque en realidad es en lo que más creo, Rosa. O sea, eh, tengo una mentalidad, bueno, creo que además tú y yo nos lo hemos demostrado mutuamente, ¿no? Y aquí hay gente que está escuchando que lo sabe bien. Tengo una mentalidad muy colaborativa. O sea, es que me interesa mucho, 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 mucho en mi profesión y también por mí mismo y en mi propio cuidado, me interesa mucho el talento colaborativo y la mente de aprendiz, ¿no? De aprender, ¿no? Entonces, eso es clave, eso es clave. Has dado 22 ciudades para poder conseguir hacer gira. ¿Cuándo comienza la gira y por qué has elegido esas ciudades? Bueno, me han elegido a mí, de momento, ¿vale? Me han elegido a mí, menos una, que es Madrid, que es la presentación, que es el día 26 de marzo y es donde empezamos, ¿ok? Ujú. Me ha elegido Madrid, o sea, he elegido Madrid, pero todas las demás me han, rápidamente cuando han visto que tengo un libro nuevo, me han dicho, vendrás, ¿no? Entonces me han elegido a mí, ¿no? Ahora, hace un ratito antes de estar hablando contigo, estaba hablando con Baleares, vamos a ir a Palma Activa en Baleares, me han elegido a mí. Palma Activa es un centro de emprendedores de todas las islas. Voy a estar en Alicante en el ADA, que es la primera vez que voy al Centro Sinfónico de Alicante, a ver si lleno aquello, que es el auditorio. Voy a estar en mi pueblo porque me llama el ayuntamiento de mi pueblo y la concejala, que tú conoces bien, Rosa, porque has venido allí. Voy a estar en Alcoy también con un tema de emprendedores, voy a estar en Sevilla porque me llaman desde Sevilla una fundación también, que ya estuve con Esencial y se han enterado y me han dicho tienes que venir. Voy a estar en Cádiz con la gente de Healthy Leaders. Bueno, es que me han llamado a Las mí. que falta poner, entonces me dices la fecha en Pucela.
Cuando quieras, cuando tú quieras, Esto se está grabando, lo sabes, ¿no? cuando tú quieras. Sabes que voy a ir y que voy a 19 de estar feliz. junio, mira, a ver, que contigo hay que hacerlo así, con fechas largas. Mira, bolígrafo y lo pongo aquí. Ya está en la lista, ya Ya está que en la nos lista. vamos a reunir y ese fin de semana la montaremos en Valladolid, pues es más fácil que puedan conseguir atraer y que el público te vea, ¿no? Y justamente Claro, antes de tu claro. Semana Santa, Ahí voy a estaremos, Rosa. Con que me hacer- digas tú la fecha que es, ahí estaremos. pues ya tienes fecha, 19 de junio, Pucela, Valladolid, antes de que consigamos pasar San Juan. Qué bien. ¿Eh? Ya me apunto hasta lo del 19. Ya, cuenta con ello. Mira, voy a mirar hasta mi agenda y todo para ver que no tengo ningún problema de compromiso y ponerlo ya mismo. De hecho, Ah, yo te 19 de diría junio es viernes. que ah, Estoy ahí. Cuenta ya conmigo, seguro. no sé cómo tienes la agenda y esto creo que puede ser una propuesta indecente, pero tengo la confianza como para que pudieras decir 18 León, porque te estaba diciendo antes que como ibas a hacer cooperaciones con gente de creatividad y la creatividad en León se llama Sandra Valdueza. Y entonces tienes que hacer una cooperación porque va a poder conseguir que vaya ahí Cepime, Fede León, entonces de la mano de John Ander Aragón para poder conseguir presentarte Sandra Valdueza, León tiene que ser capital. Pues hacemos 18 León y 19 Valladolid. ¿Habéis visto cómo en un Plis Plus puedes conseguir generar conexiones que no queda cosa? Esto es creativo, ¿eh? Sí, Fundamental. sí. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque el concepto creativo que defiende el libro, sabemos que podemos aplicar ese concepto para muchas cosas, ¿eh? Pero el concepto creativo que ofrece el libro tiene detrás ¿cómo diría? Como un tirachinas, ¿no? No sé, una fuerza provocada por algo que es el no conformismo. Es no conformarte con lo natural. Entonces ese no conformismo provoca que, bueno, pues cuando surgen opciones que además te apetece hacer, como es esto que me provocas tú a mí de León, ¿no? Es una provocación cuando digo lo de no conformación, ¿no? Lo de no conformarte. Una comprobación, una provocación positiva. Pues entonces yo levante la mano y diga, pues vamos, ¿no? Que bueno, de hecho, acabas de hacer cosas así y yo ya he estado pensando que hay un salón de actos. Preguntaré ahora a que me puedan dar de 300 y pico personas, súper chulo, donde no es la filarmónica, o sea, me la has puesto así como muy a huevo y entonces, claro, yo no suelo tirar al S, pero soy un 8, ¿eh? Recuerda que estas cosas no Sí, se sí. deben hacer a un ENEA tipo 8, pero creo que podrá gustarles en esa parte de creatividad porque están en retención de talento y tiene mucha conexión con IDEVA aquí en Valladolid, donde cada vez estamos marcando más relaciones institucionales que permitan conseguir hacer un conocimiento distinto. Así que no dejo, no descarto que el 19 te sorprenda en Valladolid. Déjame echar un vistazo y vemos exactamente cuántas Ojalá. cosas Qué bien. podemos mover. Un sueño antes de que cerremos este episodio con este libro y con tu vida, porque a mí me gusta saber, de hecho, antes cuando has dicho, me estaba planteando no jubilarme y yo he pensado para mí, pues en la puta vida he pensado eso. O sea, se sabe que va a llegar hasta los 100 trabajando, pero ¿qué me estás contando? Bueno, voy a contarte un sueño que no es, no lo quiero contar desde la perspectiva de deseo, porque si entrara en el mundo del sueño igual a deseo, entonces tendríamos que hablar de otras cosas, ¿no? Como ojalá pueda tener la cabeza que tengo ahora, la mente para seguir escribiendo, pensando, salud, todas estas cosas que decimos que son deseos absolutamente humanos y de todos nosotros. Entonces, no entrar en ese territorio no es que eso no me importe, es que lo voy a dejar en el área del deseo y voy a hablarte de sueño desde otra perspectiva, ¿no? Em, el sueño que yo en estos momentos tengo fundamentalmente es dedicar, porque tiene mucho que ver con mi vida, no asociado tanto a la profesión, aunque pueda sonar ahí, pero no es ahí donde estoy. Es el sueño de poder dedicar ya desde dentro de nada, si es posible desde el año 27, este año no lo voy a poder hacer, pero sí desde el año 27, como 2 y algunas veces 3 días a la semana a no estar en el mundo empresarial. Ujú. ¿Y en qué Porque, mundo vas a estar si no estás claro, en... ahora te lo cuento. Claro, porque mi trabajo ahora es 5, a veces hasta 7 días a la semana en el mundo de empresa, ¿no? En el mundo de empresa y de organizaciones en general, ¿vale? Públicas o privadas, ¿no? Más allá de que me tome estas licencias para presentar el libro, irme de viaje y todo eso, ¿no? No, pues quiero estar dedicándome un par de días a la semana mínimo a partir del año 27 en mis artes, ya que el libro hemos llamado Crearte, en mis artes. Y por eso también el libro es un preludio, que he dicho que he escrito para mí,
para mi futuro, mi sueño cercano, ¿no? Tiene que ver con dedicarme a cosas que quiero aprender y que yo quiero vivir en esta vida antes de que la deje, ¿no? En este plano. Eh, y me apetece tocar el piano, y me apetece estudiar filosofía en la universidad. Con la edad que tengo me voy a apuntar a la universidad a estudiar la carrera de filosofía. Que me gusta desde siempre y leo mucho y lo llevo a mis libros, pero quiero estudiarlo, ¿no? Con profundidad y otras cosas, ¿no? Pasar tiempo con mi nietecita en la medida que pueda, otras cosas. Entonces, no me voy a jubilar, pero voy a reducir el tiempo para hacer eso, que aunque no tenga detrás una, digamos, una trascendencia económica o de transacción, ¿no? Pero que para mí la tiene más importante que la económica, ¿no? Que es la creación de la propia vida, ¿no? Me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta al final porque conecta mucho con la primera, ¿no? Conecta mucho con lo que es el libro y con lo que es mi propósito del propio libro, ¿no? Y es eso, ¿no? Voy a coger muchísimo tiempo, porque para mí 2 días de los 5 días laborables de la semana dedicados a esa otra forma de vivir la vida, pues es que para mí es un sueño, es mi sueño. Es un gran sueño que además seguro que muchos de nuestros oyentes están diciendo, oye, pues yo también me lo voy a agendar para el 2027, aunque no estaría mal empezar a agendarlo a partir del 1 de julio del 2026, que nunca se sabe esto de el conseguir posponer ese tiempo que a veces no siempre contamos con él. Como siempre, Fernando, mil gracias por haber estado aquí. Tienes 2 citas, menos mal que las has agendado. Tú tienes Sí, sí. memoria, 19 de junio Valladolid, 18 León. Ahora ya verás cuando la llame y le diga a Sandra. Sandra, a lo mejor tienes una sorpresa cuando escuches el podcast. Nah, me va a decir que sí, seguro, porque ella es tan, tan, tan creativa como tú que os va a encantar. Así que serán 2 opciones para que Castilla y León estemos en el mapa, ¿no? Porque esto de siempre vaya en Valencia, Alicante, Madrid y demás. Aquí en Castilla tenemos muy buenos ríos, vinos, comida. Y ella tiene, ya verás, esto te voy a poner un plus para que puedas ir a León. Dos de los mejores restaurantes de León, que es La Lumbre y La Mari. Ahora. Por mucho que comas, deja un trocito en el estómago para probar una tarta de queso que te hará llorar. Eso sí que es creación de la abuela. Rosa, ella cenó al lado de mí cuando tú estabas enfrente de mí, aquella noche, ¿te acuerdas? Pero es verdad, tenías a Sandra al lado, es verdad. Y Sandra y yo luego seguimos en contacto y la verdad es que me da una alegría enorme, o sea, me apetece muchísimo, ¿sabes? Porque es una chica, cuando lo escuche yo, ella sabe que la respeto mucho, hemos estado conectados, después de estar, tú nos conectaste y hemos estado conectados y yo creo que le va a gustar la idea, pero yo ya le puedo dejar aquí dicho que yo estoy encantado, o sea, que estoy encantado. Y de ir a su restaurante ya ni te imaginas, o sea, vamos. Yo solo por probar esa comida y demás, repito, primero la veo en Sí, León y sí, luego en Valladolid. Esto es lo que es contar con tu tiempo. Mil gracias, Fernando, por haber estado con nosotros aquí en el podcast de Invive. El siguiente podcast, chicos, os avisaré que vamos a tener a alguien desde Perú, pero os lo contaré más tarde, que también viene en un proceso desde la creación. De hecho, ¿este libro le vas a llevar internacional o solo vas a hacer 24 ciudades por España? no, la presentación solamente en España, pero el libro ya se está vendiendo en Latinoamérica, sí, está en todo LATAM y sí. No va a estar en inglés no, pero ese fue uno de los motivos por los que me fui a Penguin, porque quería estar en LATAM y sí, Esencial tuvo mucho éxito en Latinoamérica y este yo creo que también va a tenerlo. Buenísimo. Pues muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí en este podcast. Gracias a ti, Rosa, por invitarme y gracias a todas vosotras por estar una vez más. Os aprecio, la verdad es que me encanta siempre estar con todas vosotras, con todos vosotros y un gustazo y ojalá nos veamos por ahí en esas presentaciones. Gracias. No tengo ninguna duda, pues ya lo sabéis, el nuevo libro, Crearte, despierta tu poder creativo, Fernando Botella, un nuevo libro para que tú puedas conseguir leer. Yo os daré mi crítica. Yo es que a Fernando le leo lento y entonces necesito disfrutarle. Hay libros de los que puedes leer casi en oblicuo porque ya sabes que te va a contar y aquí necesitas boli, papel, reflexión y trabajar un poco pues todas las pajas mentales que te crean tu cabeza para poder seguir creciendo. Pero es que si no, un libro no sería un libro. Bueno, yo te dejo aquí siguiendo, creciendo, ya sabes, todos los miércoles todos un nuevo episodio en un podcast nuevo y los lunes y los viernes una reflexión mía. Pues aparte que decía más filosófica Fernando que va a empezar a estudiar, pues yo también tengo esa vena. No sé si es que somos los de altas capacidades, los disléxicos o los que estamos locos desde el emprendimiento. Todo puede ser, no reflexiones, simplemente escucha y te dejo con esas reflexiones y otras pues desde rosamontana.com para que no te pierdas absolutamente
absolutamente nada, ni newsletter, ni podcast, ni nada, que si no, el 19 de junio no podrás estar en Valladolid. Así que un besazo, nos seguimos escuchando y viendo en el siguiente podcast.